Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno verles, qué bueno ver la casa llena, como dicen, y ver a cada uno de ustedes aquí en este domingo navideño. El jueves, viernes pasado, me parece, la hermana Maciel, que ustedes vieron cantando aquí, Maciel Estefan. Digo, eso fue lo que yo oí una voz ahí muy Estefan, ¿verdad, Maciel? Pero nuestra hermana Maciel me mandó un correíto, un mensaje de WhatsApp con unos colores y unas personas modelando y me dice, este es el código de vestimenta de la banda del domingo, a ver si te animas. Y yo, como obediente que soy, si no pregúntenle a mi esposa Gladys, accedí y le dije, voy con un verde como el tuyo, así que aquí estamos. Bien. Y nada, este es un día especial para nosotros aquí en el Círculo y sé que para cada uno de ustedes también, porque estamos, como decía, ese segundo slide, la palabra central, estamos como aquí, en familia. Y ya sea que tú seas familia de la cercana y recurrente o de esa familia que, como varias hermanas que están por aquí, hoy saludé a 3 Juanitas que volvieron en la puerta. Así que bienvenidas a las Juanitas que están aquí hoy. Pero 3 hermanas que estaban fuera y están aquí hoy. Qué gozo verlas porque son familia y de eso se trata. Amén. Denle un aplauso a esas hermanas también ahí. Y miren, como hemos venido compartiendo estas últimas 3 semanas de Adviento, el mes de diciembre, los domingos de Adviento, hemos visto un claro mensaje, ¿verdad? Hemos visto un claro mensaje de que esta corta pero muy importante temporada de Adviento nos invita a celebrar a través de recordar el tiempo, el día, el momento histórico del nacimiento de nuestro Señor. Amén. Por eso estamos hoy concluyendo esta serie de Siguiendo la Estrella con otro mensaje de una serie de mensajes, valga la redundancia, que nos vienen hablando de los distintos elementos que vemos y que vivimos y que debemos experimentar en esta temporada de Adviento. Ahora, algo que muchas veces no pensamos en medio de toda la celebración es que esa llegada de nuestro Señor, esa llegada del reino de Dios a la tierra, tenía también otras implicaciones. Ciertamente había implicaciones de amor, de gozo, de esperanza, como hemos visto anteriormente, pero también había un componente especial. El Señor venía para comenzar un proceso de cambiar, de eliminar la opresión que los ricos, los poderosos, los gobernantes, los líderes religiosos venían haciendo sistemáticamente sobre su pueblo. El Señor quería cambiar eso. Entonces, esta celebración sirve también para nosotros, a la vez que estamos expectantes de su regreso, sirve también para celebrar la llegada de la verdadera justicia a este mundo. Antes de que el Señor viniera a la tierra, la justicia que había era una justicia humana. Lamentablemente, después de que el Señor vino, en muchos aspectos, también la justicia sigue siendo humana y vamos a hablar de eso en un momentito. La semana pasada, nuestro hermano Wellman, cuando nos hablaba de el tema que nos presentó, citaba a Isaías 40, ¿verdad? Esa parte que dice, abran camino, ¿verdad? Yo soy la voz que clama en el desierto, abran una carretera, abran un trillo para la llegada ¿de quién? Del Señor, del Mesías. Y vemos que esa profecía se cumple inicialmente al pueblo judío, a quien se le estaba dando en ese momento. Por varias razones, ellos venían de exilio y tenían otras situaciones, pero también se cumple con el nacimiento, con el día, en el día que nace nuestro Señor. Entonces, podemos ver todo ese proceso y de cómo Juan el Bautista, quien cita esa profecía, y vamos a ver algo de eso en esta mañana, está asumiendo también ese rol y esa responsabilidad. Y aunque te lo voy a decir al final, desde ahora te invito a que pienses cómo tú puedes ser como Juan el Bautista, cómo tú puedes asumir
un rol que tanto a ti como a mí nos toca de ser la voz que clama en el desierto, de ser quien abra y, ¿verdad?, guíe a las personas por el camino del Señor. Fue entonces con la llegada de Jesús a esta tierra, como yo decía, que Dios abrió y preparó un camino permanente para que nosotros, los seres humanos, pecadores, rebeldes, malcriados, pudiéramos tener acceso directo a Él. Hoy vamos a estar viendo un tema que para mí es bien importante y quizá para muchos, ¿cómo cabe eso en el contexto del gozo, del amor, de la esperanza en esta temporada de Adviento? Pero yo quisiera plantearles, y escúchenme antes de tirarme tomates y galletitas y vaso vacío de chocolate, de que el tema de hoy, que es vamos a hablar de la justicia, una visión de justicia, es un tema tan importante como lo son los otros elementos, los otros componentes que hemos venido hablando. Y comienzo con mi pregunta de siempre. Ya ustedes saben que no me paro aquí, hago preguntas y quiero que ustedes las respondan. ¿Qué es justicia? ¿Cómo definimos la justicia? Y no es posible que hoy que somos casi 250, 300 personas no me puedan decir. ¿Qué es justicia? Balance. Excelente, miren. Te quedaste con el mente y una sola palabra. Bueno eso. ¿Qué más es justicia? Dar a alguien, ¿verdad?, lo que alguien merece. Excelente definición. ¿Qué más es justicia? La verdad. Esa es una vertiente, una variación, un componente de la justicia. Para que se haga justicia real, debe haber verdad en el componente. ¿Qué más es justicia? Una más. Transparencia. Wow, importante es. Para que haya justicia debe haber transparencia. Y miren, yo quisiera compartirle, junto con esos aportes que ustedes han hecho, que la justicia es realmente un valor. La justicia es un valor que nos lleva a actuar y nos lleva a evaluar, guiados por la verdad, como decía la hermana, y como decía nuestro hermano también, procurando dar a cada quien lo que no solamente se merece, sino lo que le pertenece. Entonces, valor fundamentado en la verdad que procura dar a las personas lo que ellas merecen. Y aquí es donde yo tengo problemas con la definición, porque a veces la justicia obra dándonos lo que realmente merecemos y lo que merecemos no es lo mejorcito. Pero es justicia. Entonces, muchas veces tú y yo recibimos algo, somos, ¿verdad? Iba a decir víctima, pero soy feo. Víctima, no. Recibimos algo que no quisiéramos recibir, pero eso es lo justo. Es lo justo, si nos vamos a llevar de esta definición. La justicia también es un sustantivo, es un verbo, ¿verdad? Se obra, la justicia es una cosa, ¿verdad? Podemos verla, como acabamos de hacer, definirla, pero también es algo que debe actuarse, debe llevarse a cabo la justicia. Sin embargo, como nosotros la conocemos, muchas veces no podemos decir que es la verdadera justicia. De hecho, en nuestro mundo hoy en día se practica muy poco la verdadera justicia. Y vamos a verlo a través de esta mañana y quizá parte de la tarde y posiblemente temprano en la noche. No lo digo por mí, digo lo que ustedes van a salir después de aquí y van a ver cosas. Si enfocamos la justicia desde su punto de vista religioso, vamos a ver que en el cristianismo la justicia es uno de 4 componentes cardinales, junto con la prudencia, con la fortaleza y con la templanza. Esos 4 componentes, 4 pilares, deben guiar tu vida y mi vida como hijos de Dios, como creyentes. Como yo siempre digo, en una mesa de 4 patas, si hay una pata que falta, ¿qué le pasa a la mesa? Se cae, está coja, a lo mejor es que puede que esté coja, pero puede caerse. Entonces, si no están presentes esos 4, prudencia, fortaleza, templanza y justicia, nuestras vidas están en desbalance. En las Escrituras se transmite el concepto de justicia como la ley inmutable y responsable de las consecuencias
de nuestras acciones. Así nos presenta la Biblia, la palabra de Dios, viniendo del mismo Señor, el concepto de justicia. La otra pregunta, bueno, ni siquiera pregunta. Si existe injusticia, ¿qué también debe existir? Si existe lo bueno, ¿qué también existe? Si existe justicia, ¿qué también existe? Injusticia. Y lamentablemente vemos que la injusticia posiblemente, ¿verdad?, abunda más que la justicia. La semana pasada nuestro hermano Huelva nos decía en una parte del mensaje, si no lo han escuchado, vayan a Spotify y escúchenlo. Nos decía en una parte del mensaje que nos preguntaban muchas veces, oye, ¿cómo este tipo que robó, que hizo y que sigue haciendo y que todo el mundo lo sabe, anda en el carro mejor que el mío, vive en una casa mejor que la mía, estuvo preso, pero eso fue de que como para que no digan, y por ahí sigue, campante y sonante como no digan, los más viejitos sabemos, pero nos cuestionamos eso, la injusticia es real y la vemos practicada cada día. La injusticia existe en nuestra sociedad rampantemente, como decimos, existe en nuestras instituciones, tanto en la pública como en la privada. Y les tengo una sorpresa, o quizás no para algunos, la injusticia existe en la iglesia. En nuestro medio, en nuestras comunidades cristianas evangélicas, existe injusticia y se lleva a cabo frecuentemente. Yo soy parte de esos procesos de injusticia muchas veces. Mi esposa por ahí me jala la cabeza, le iba a decir los cabellos, pero no puede. Me jala la cabeza cuando estoy siendo injusto en alguna situación. Y así como existe la injusticia en nuestras comunidades cristianas, en ti y en mí, adentro, hay injusticia. Pero mucha. De hecho, yo quisiera decir que en nuestra posición de default, de fallo, somos injustos. Y solamente podemos entonces, de manera intencional, buscar balancearlo, tratando de ser justos. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Como decimos muchas veces aquí arriba, estoy hablando de mí. No sé si te aplica a ti. La gente pecadora, entonces, causa injusticias. Por suerte tú y yo no somos pecadores, ¿verdad? Somos santicos. Pero nosotros como pecadores somos los que provocamos y perpetuamos la injusticia. Entonces, pregunto al aire, ¿qué debemos hacer ante la injusticia? Tú y yo, como creyentes, ¿qué tenemos que hacer para combatir, eliminar, borrar la injusticia? Vamos para allá, mi hermano. La Biblia nos dice claramente que hay momentos y que hay formas de luchar contra la injusticia. Si usted quiere saber cómo sobreponer, ¿verdad?, llevar, y no sobrellevar, sino eliminar la justicia, como decía el hermano ahí atrás, denunciando es una forma, pero la Biblia nos habla claramente. Vamos a pasar a ver en Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14. Un pasaje que está un poquito más adelante de cuando, ¿verdad?, decíamos que se habló de que abran camino, de que Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto, citando a Isaías. Y Lucas recoge otro episodio donde aparece Juan el Bautista. Dice así, Lucas 3, 7 al 14. Pueden seguir conmigo ahí en pantalla. Si se me olvida pasar a la próxima, ustedes me gritan. A las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía, generación de víboras, así con una S de víboras, ¿quiénes le enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse, tenemos a Abraham por padre. Y sí, Abraham con N. Cualquier problema que tengan con esa forma de poner Abraham, hablen con Casiodoro y con el otro. Tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún estas piedras,
porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar a hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. La gente le preguntaba a Juan el Bautista: entonces, ¿qué debemos hacer? La pregunta que yo hice ahorita, frente a la injusticia, ¿qué debemos hacer? La pasaron ya. Bueno. Juan les respondía: el que tenga 2 túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna. Y el que tenga comida, haga lo mismo. También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les dijo: no cobren más de lo que deben cobrar. Unos soldados también le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan les respondió: no extorsionen ni calumnien a nadie. Soldados, extorsión. Bueno, no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. En 2000 años no ha cambiado mucho el cuento. Si algo que tenemos los seres humanos es que dentro de toda la innovación, inteligencia artificial, el cuento es el mismo, ¿verdad? Nos repetimos y nos repetimos y nos repetimos. Juan está llamando a esas personas, a la gente, a los cobradores de impuestos, a los soldados, ¿a qué? A dar frutos que demuestren su arrepentimiento, a dar frutos que demuestren de que ellos realmente han cambiado. Entonces podemos decir, en base a eso que Juan nos confronta, con lo que él nos confronta, que el arrepentimiento no es solo, ¿verdad?, uno reconocer lo malo que ha hecho, reconocer lo equivocado que ha sido, reconocer lo injusto que uno ha sido. No basta solamente con reconocerlo, sino que debemos de actuar en consecuencia. El arrepentimiento debe ser un cambio de la manera no solo de pensar, sino también de la manera de actuar. Para nosotros como sociedad, si queremos cambiar, ¿verdad?, y muchos que estamos aquí tenemos cierta influencia en algunas áreas de nuestra sociedad, y si queremos que nuestra sociedad cambie, no se va a resolver con tweets o con mensajitos de Instagram o con memes, se va a resolver nosotros tomando acción en las esferas, en los círculos de influencia en los que estamos. Eso es lo que el Señor nos pide hacer. Eso es lo que Juan le está diciendo a aquellos, gente en sentido general, pero cobradores de impuestos que estaban ahí y militares que estaban también. Le está diciendo: si estaban haciendo esto así, háganlo de esta manera. Demuestren que ustedes están arrepentidos, que de verdad ustedes salieron corriendo, generación de víboras, al juicio venidero por sus acciones. Y eso es lo que Dios nos pide a ti y a mí en esta mañana. No lograr realizar cambios entonces en nosotros es actuar de una manera que contradice el arrepentimiento que nosotros decimos que hemos sufrido, que hemos atravesado. En otras palabras, somos hipócritas. Nos hacemos hipócritas si no cumplimos y trabajamos y hacemos la cosa de manera diferente. Más adelante, en el mismo Evangelio de Lucas, el mismo Señor es quien nos trae una referencia a esto del cambio, a cómo nosotros vamos a demostrar si hemos realmente hemos sufrido un cambio en nuestros corazones. Dice Lucas 6, 43 al 45, y esto es el Señor hablando. Esto es parte de un mensaje que se llama el Sermón de la Llanura, ¿verdad? Dice así el Señor: ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. ¿Por qué?
No sabemos de memoria esto, porque eso es hasta un refrán popular. ¿Cómo dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo hemos dicho aquí 1000 veces, pero piensen la última vez que ustedes se dieron un tacazo en el dedo más chiquito del pie. Piensen en la alabanza que ustedes dijeron en ese momento. Yo no puedo decir la que yo dije aquí porque los ancianos, el grupo de liderazgo me saca y me lleva para afuera. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y corazón no es lo que está aquí, es lo que está aquí y aquí. Jesús nos dice que si queremos saber lo que hay en el interior de una persona, solamente tenemos que observar sus acciones. Solamente tenemos que ver lo que ellos hacen. No es muy difícil esa fórmula. Tenemos que ver lo que hacen, escuchar lo que dicen atentamente. Y si vemos una persona que obra con justicia, que actúa con justicia, que habla de la justicia, entonces podemos decir que esa es una persona justa. De lo contrario, ninguno de nosotros podemos reclamar ese título. Y perdón, yo sé que quizás muchos están pensando que estoy aquí como que juzgando, pero no es eso, es siendo realista. Es la verdad, es la verdad. Hace un tiempito atrás, de hecho cuando comenzamos esta serie, comencé a ver cosas diferentes para los mensajes, para lo que me tocaban a mí por lo menos. Encontré un resumen de la biografía de Mohandas Gandhi. ¿Saben quién es Mohandas Gandhi? Mahatma Gandhi, cariñosamente. Entonces, Mahatma Gandhi, sabemos, fue un líder religioso, si se quiere, político, si se quiere también, de la India. Tenía ciertas ideas, ciertas necesidades en su juventud, espirituales, como todos nosotros. Hay un momento en la vida de nosotros cuando jóvenes que llega como que toca el turno de ser desafiados espiritualmente. Todos tenemos esos momentos. Algunos, lamentablemente, como la canción, pasará por mi vida sin saber qué pasaste, pero para otros es el momento en el que Dios, ¿verdad?, nos habla. Y él habla, Mahatma Gandhi, en su autobiografía, de cierta forma, de lo que es la justicia divina. Lo que es la justicia divina. Gandhi se preguntaba si el cristianismo ofrecía alguna sabiduría de cómo una persona podía cambiar y producir frutos diferentes en su vida. Oigan, el hombre estaba allá. No era que, ¿cómo yo puedo cambiar para ser mejor persona? No, ¿cómo yo puedo cambiar, ser diferente para producir frutos de justicia en mi vida? Profundo. Y eso es lo que estaba preguntando, era lo que Pablo y Santiago, los dos llaman eso mismo, frutos de justicia. Es un término bíblico, es una acción bíblica. En su biografía entonces Gandhi comparte de que él se encontró con un muchacho inglés en Inglaterra en ese momento y le preguntó, dime, ¿cómo es esto del cristianismo? ¿Cómo es el asunto del arrepentimiento? ¿De qué que uno se arrepiente? Y básicamente el joven cristiano, le dice, no, uno se arrepiente de la consecuencia. Tú pides perdón para que no te caiga el chucho. De tu pecado que tú hiciste, ya, eso ya pasó. Como dicen, el vivo al bollo y el muerto al hoyo, no sé, ese refrán. Arrepentirse de lo que pasó, ya, eso lo que pasó, pasó. A Gandhi eso no le cuadró. Viniendo de un cristiano, de un joven cristiano. Dice Gandhi en este libro que se llama La historia de mis experimentos con la verdad. Dice así, si este es el cristianismo reconocido por todos los cristianos, no puedo aceptarlo. Si este es un cristianismo que lo que busca es evitar que me caiga lo malo, que me suceda una consecuencia por un disparate que yo hice, yo no puedo aceptarlo, dice Gandhi. No busco redención de las consecuencias de mi pecado. Busco ser redimido del pecado mismo, o más bien del pensamiento mismo del pecado. Hasta que haya alcanzado ese fin, me contentaré con estar inquieto. Él estaba claro. ¿Tú y yo estamos claros?
de que lo que importa no es si me van a castigar, si hago lo malo, sino es, debo de arrepentirme de lo malo que he hecho y de no hacerlo más. Debo de arrepentirme de haber sido una persona intolerante, injusta y no hacerlo más. Y póngale usted el sabor de helado que usted quiera. Hay muchos aquí que yo sé que están como en ron con paz en estos días. No conocemos, ¿verdad? Y ponche crema de oro y vino de la fuerza. A mí hasta café me prohibieron esta mañana. Pero, óigame, ¿cuál es esa cosita que nosotros tenemos que debemos de arrepentirnos de ella? Para muchos va a ser la injusticia, ¿verdad? Y lo digo por mí, pero para muchos de nosotros la injusticia va a encontrar un lugar en ese proceso de arrepentimiento. Lamentablemente, como sabemos, Gandhi nunca se convirtió, nunca llegó, como él decía, a encontrar esa respuesta, se contentó con estar inquieto. ¿Y qué hizo? Dijo él, mi religión, ¿cuál va a ser? Servir a la gente. Se conformó con eso. Lamentablemente no encontró a alguien que le pudiera decir lo que tú y yo hoy estamos conversando aquí. Qué pena, qué pena. Si volvemos a la lectura hace un momentito en Lucas 6, donde vemos que Juan el Bautista, bueno, al igual que Gandhi, no estaba tan preocupado por las consecuencias, sino por el origen del pecado. Juan está diciendo, el que hacía esto, lo malo, arrepiéntase y haga esto, lo bueno. El que era injusto, ahora sea justo. El que tenía el que tiene dos camisas, ¿qué debe hacer? Darle una de esas camisas al otro. Yo tengo un saco ahí que no estoy usando y le dije al sobrino ahorita que tengo un saco, una chaqueta. Esto que Juan estaba predicando básicamente es lo que nosotros podemos conocer como justicia social. Y no se me aceleren todavía, ¿verdad? Yo sé que hay temas con el término justicia social, pero esa es la verdadera, la original justicia social que nuestro Señor vino a traer en Adviento a la humanidad. Esa es la verdadera justicia social que Dios quería y aún quiere que nosotros, sus hijos, practiquemos. No una justicia condicionada, no una justicia por conveniencia, no una justicia de que si tú haces por mí, yo hago por ti, sino una justicia real y verdadera. Una justicia que sea, como vimos hace un momento, una de esos puntos, esas columnas, baluartes, pilares de lo que es, ¿verdad?, el comportamiento cristiano. Lamentablemente este término de justicia social, y no voy a entrar en muchos detalles, se mantuvo más o menos ahí defendiéndose en el aspecto religioso, en el aspecto práctico de la vivencia de la persona, hasta que en el 70 hubo un individuo que acuñó esa frase en un sentido político. Y ahí se fastidió el asunto. ¿En qué se convirtió la justicia? En un movimiento que se centra en mejorar las vidas de grupos de los marginados y la defensoría de los derechos humanos. Cosas muy buenas, pero no es la justicia social que Dios vino a traer a esta tierra. De hecho, esa justicia social se ha politizado y se han pasado, particularmente en Estados Unidos, de un partido al otro como uno de sus bastiones, como una de sus fortalezas. No, que ahora el partido tal es el defensor de los pobres y es el que va a hacer la justicia social. Pero antes era el otro partido. No, pero que ahora es este. Y por eso, como ya cambió el asunto, entonces el que va, se va, el que está, viene, el que viene no está. Yo no entiendo. Pero así que está pasando. Tú y yo no podemos practicar ni anhelar, ¿verdad?, informarnos, usar esa justicia social, entre comillas. Volvemos al pasaje hace un ratito y aquí no voy a leer completo, pero sí quiero señalar, hubo 3 grupos de personas que hablaron en este momento. ¿Quiénes fueron? La primera fueron ¿quién? La gente en general, el común, tú y yo, ¿verdad? La gente que realmente estaba ahí queriendo escuchar
como dice la palabra, teniendo comezón de oír, querían escuchar el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando, lo que él estaba anunciando. Y a ese le dice, mira, si tú tienes esto, compártelo. Practica la justicia de esta forma, compartiendo de lo que tienes. No dando de lo que te sobra, sino compartiendo, y como hemos hablado muchas veces, siendo intencional y sacrificial en cuanto al dar, que te duela el hacerlo, pero que sea genuino. El otro grupo que estaba, ¿quiénes eran? Los cobradores de impuestos, ¿verdad? Una facción del gobierno representada. ¿Y a eso qué le dijo? Así no, manín. No. Cobra lo que es justo. Y de hecho, como dice aquí, devuelve si es necesario. De hecho, vemos el caso de Zaqueo más adelante, que hizo exactamente eso. Si a alguno le robé, le cobré de más, se lo devuelvo, ¿qué? Quintuplicado, no sé cuántas veces. Finalmente dice que estaban los soldados, los militares, la fuerza del momento. ¿Y a eso qué le dijo? No extorsionen, no calumnien. La famosa mordida en México, ¿verdad? Aquí es la Navidad. ¿Cómo es que se llama? El que hay para mí. ¿Cuántos más nombres hay? Bueno, oye, ya no. Oye, ¿cuánta gente lo han parado los amén estos días, la Navidad toda. A mí no me han parado, gracias a Dios. Y miren, con estas enseñanzas Juan estaba haciendo lo que estamos hablando, criticando las instituciones sociales de su tiempo. Entonces no es solamente la de ahora, no es solamente los partidos políticos de ahora. Juan estaba criticando a toda esa gente que hacía lo que no debía estar haciendo. Josefo, el historiador, en su libro Antigüedades Judías, dice lo siguiente. Ahora bien, algunos de los judíos pensaban que la destrucción del ejército de Herodes venía de Dios y era un castigo muy justo por lo que había hecho contra Juan, llamado el Bautista. Y oigan esto, porque Herodes lo hizo matar, aunque era un hombre bueno, y había instado a los judíos a esforzarse en la virtud, tanto en la justicia unos para con otros, como en la reverencia a Dios. Y una vez hecho esto, se unieron para lavarse, para bautizarse. Para él, para Juan, estaba claro que la inmersión en el agua no podía usarse para el perdón de los pecados, sino como santificación del cuerpo. Y solo si el alma ya estaba completamente purificada por las acciones correctas. Si había ocurrido un verdadero arrepentimiento y se estaba obrando de manera justa. Esta es la verdadera justicia social. Nuestras vidas son afectadas, son movidas a un arrepentimiento genuino que genera un cambio verdadero, el cual lo podemos mostrar, lo podemos demostrar a los demás. Estamos siendo invitados tú y yo hoy a actuar de forma justa. Estamos siendo invitados, desafiados diría yo, a que el Señor, ¿verdad? Que le demos permiso, Él no lo necesita, pero que permitamos que el Señor obre para transformar nuestras vidas, para que seamos personas más justas. Y muchos estamos pensando, pero yo no soy injusto, yo pago mis impuestos, yo hago esto, yo hago todo lo otro. Miren, hermanos, y perdón si lo estoy, ¿verdad?, atacando de frente, así como decía Juan el Bautista, pero todos aquí, en algún momento, quizás hoy mismo, incurrimos en actos de injusticia. Todos. Son a veces acticos pequeños, a veces son más grandes y visibles. Y eso quiere el Señor, que actuemos en su justicia. Hay un pasaje que quiero compartir y ya con esto vamos recogiendo casi. Lucas 3:16 al 18. Y esto pasa, este momento es
cuando ellos oyen a Juan, él está predicando con tanta autoridad y con un mensaje tan claro y que le está llegando a su corazón. Y dicen, no, pero este es el Mesías. Este es el Mesías. Juan les dice lo siguiente: a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará ¿cómo? En Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, va a limpiar el lugar donde, ¿verdad?, se procesan los granos. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Con exhortaciones como estas y con muchas otras anunciaba al pueblo estas buenas noticias. Eso lo dice Lucas. Aquel a quienes ellos esperaban, que no era Juan el Bautista, pero a quien Juan anunciaba, iba a bautizarlos en el Espíritu Santo y en fuego. Y Juan les dice que cuando eso ocurriera, ellos iban a ser movidos a obrar con justicia. Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ellos iban a ser llevados y convertidos en personas más justas. Y les dice claramente, él va a separar el trigo, la sustancia, ¿de qué? De la cáscara. Se oye feo para algunos de nosotros, ¿verdad? O somos trigo o somos cáscara. Pero vemos que la cáscara, ¿qué va a pasar? La cáscara va a ser quemada en el fuego que nunca se apaga, en el fuego eterno, en el infierno. Ese es el destino para aquellos que no sean trigo y sean cáscara, para aquellos que no obren justamente y sean injustos. Ellos entendieron esas imágenes muy bien. Habían profecías en Daniel donde se usaban estas mismas imágenes. Y ellos entendieron claramente que aquí se estaba hablando del gobierno vasallo, como decía Wellman la semana pasada, de Herodes en Galilea, y también del gobierno religioso en Judea. ¿Por qué? Porque ambos obraban de manera injusta con el pueblo. Había injusticia, ¿verdad?, en los aspectos del gobierno, y también había injusticia en los aspectos religiosos. Todos esos, como dice aquí, iban a ser quemados en ese fuego eterno. Y quiero dejarle con algunos pensamientos. Este es uno de ellos. El Adviento no se trata entonces de escapar a otro lugar, ni de tampoco escapar hacia adentro. Muchos en esta época lo que decimos, me voy a recoger, voy a hacer ayuno, oración, voy a buscar estar más cerca de Dios. Amén. Todo eso es importante. Pero que nuestra motivación sea la correcta. Que no sea escapando al bullicio, no sea escapando a la calle, como hablábamos mi esposo y yo otro día. Mira, por favor, que no nos inviten a otro cumpleaños, a otra boda, ni a nada, por favor. Si nos invitan, vamos a cumplir, vamos a ir. Así que, guárdenos lechón. Pero, óigame, no es escapar hacia adentro, no es escapar de lo que estamos viviendo. Realmente el Adviento tiene otra connotación. Se trata, dice aquí, de hacer llegar la justicia donde quiera que nosotros estemos. Y eso es, para mí, y en el contexto de lo que estamos hablando hoy, el enfoque que cada uno debemos de tener. ¿Cómo vamos a llevar la justicia? ¿Cómo vamos a practicar y a bendecir a aquellos a nuestro alrededor, con los que tenemos contacto, nuestro círculo de influencia, con actos de verdadera justicia social? Y es fácil hacerlo con aquellos que ahora el 25 nos vamos a reunir en una casa y vamos a intercambiar regalos, porque yo estoy siendo justo contigo y tú me estás siendo justo a mí también. ¿Cómo lo hacemos con aquellos que vamos a dar algo y no debemos ni vamos a recibir nada a cambio? Las personas que nos ayudan en la casa, en el servicio. Las personas que nos dan algún tipo de apoyo del que sea. Que muchas veces en esta época no tienen mucho. ¿Cómo vamos a llevar a cabo y practicar la justicia?
Y para ti y para mí como creyentes, ¿verdad? Esta es una época de Adviento en la que deberíamos realmente sentirnos fuera de lugar. La mayoría nos montamos en el trencito y estamos disfrutando los villancicos, las luces, la música, ¿verdad? El aguinaldo, la comida. Pero realmente esto es un llamado. Y perdón que soy yo que lo está haciendo hoy. Pero esto es un llamado a que nosotros nos retraigamos de toda esa fuñenda. Los adornos, o sea, está bien, podemos hacer todo ese tipo de cosas, pero estamos perdiendo el real sentido de lo que significa Adviento. Un tiempo de espera, no por el Señor que ya nació, pero como lo dije la vez anterior, del Señor que regresa por su pueblo. Amén. De ese Dios que un día va a venir de nuevo y va a llevarnos con Él, y luego nosotros todos en ese reino glorioso vamos a acompañarle y vamos a reinar con Él. Ese debe ser nuestro enfoque en Adviento. En Adviento nosotros estamos viviendo entonces un momento de tensión. Y con esto ya sí voy terminando. Pero estamos viviendo un momento de tensión entre lo que es ahora, lo que estamos viviendo ahora, pero lo que sabemos que va a ser en el futuro. Esta es una etapa de transición. Estaba en party, ¿cómo se llama la cuestión aquí? Party fiesta. Envolviendo un regalito para mi nieto Sebastián, que hoy está de cumpleaños. Cumple 2 para 15. Sí, literal. Y hay un señor predicándole a una de las jóvenes. Me predica a mí, yo digo, Dios le bendiga. Comenzamos en un momentito. Y al final él me dice a mí, le dice a la joven, y miren, esto que estamos haciendo, eso que usted está envolviendo, todo esto es momentáneo. Esto va a pasar. Vamos a enfocarnos en lo que viene después. Tengo un tratadito que me dio, lo tengo en la cartera. Pero vamos a enfocarnos en lo que viene después. Esto aquí se va a desaparecer. Tiene toda la razón del mundo. Jeremías 33, 14 al 16. Vienen días en que yo confirmaré las buenas promesas que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. Palabra del Señor. Cuando llegue el día y el momento, haré que de David surja un renuevo de justicia, que impondrá la justicia y el derecho en la tierra. En esos días, Judá será salvado y Jerusalén habitará segura y será llamada como el Señor es nuestra justicia. Y esa profecía se cumplió en aquel entonces, pero es una profecía que permanece abierta para nosotros hasta el fin del tiempo, hasta el fin de esta era. Va a haber un nuevo reino, va a haber un restablecimiento del reino divino, y va a ser un reino, como dice aquí, cargado de justicia y de derecho sobre la tierra. El Adviento entonces es un tiempo para recordar. El Adviento es un tiempo para esperar. El Adviento es un tiempo para reconocer que el Señor, y nadie más que el Señor, es nuestra justicia. Y que debemos tú y yo reflejar esa justicia. Tú y yo estamos llamados entonces a propagar la justicia divina sobre la tierra. Podemos esparcir gozo, podemos esparcir amor, podemos dar esperanza a los demás. Pero si a eso no le sumamos y lo fundamentamos en ser justos, estamos cojos. Y nos falta un componente muy importante. Te pido que te pongas de pie, por favor. Y así como la gente le preguntó a Juan el Bautista, ¿qué debemos de hacer? Quiero invitarte a que tú hoy, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y tomes unos segundos para preguntarle a Dios, Señor,
¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo yo puedo practicar esto que se llama la justicia divina? ¿Cómo yo puedo mostrar que estoy arrepentido a través de mis hechos, de mis acciones, que van a demostrar a los demás de que realmente en mí ha ocurrido un cambio? De que no es de la boca para afuera, sino que es algo real. Toma unos segundos ahí con el Señor. Oramos. Padre Todopoderoso, Señor nuestro, Señor, que nos has redimido, nos has perdonado. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque en ella encontramos una fuente inagotable de riquezas que nos hablan a nuestras vidas, Señor, y que nos desafían de manera continua, de manera permanente, para ser no solamente mejores personas, no solamente mejores creyentes, sino también para ser personas, Señor, que realmente practiquemos cada uno de los aspectos que tú, como Dios, viniste a traer a esta tierra. De manera especial hoy hemos hablado, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser personas más justas, que nos ayudes a practicar la verdadera justicia divina, la verdadera justicia social, porque es el uno para con el otro y para contigo. Y te rogamos, Señor, que tú hables en nuestros corazones, nos muestres claramente los momentos, los lugares, las ocasiones, la persona con la que hemos sido injustos, Señor. Y nos permita pedir perdón y obrar, Señor, de manera que muestre nuestro arrepentimiento. Señor, hoy te damos gracias porque en esta temporada de Adviento hemos visto tu rostro, Señor, sonreír sobre nosotros en esta comunidad de fe, el Círculo. Te damos gracias, Señor, porque este grupo de personas que estamos aquí hoy hemos venido con un propósito que es darte a ti la gloria a través de cada cosa que hacemos, pero también de pasar un tiempo en comunidad, en camaradería unos con otros. Y te pedimos que esto lo podamos hacer también de una manera justa, de una manera que refleje quiénes somos delante de ti y quiénes somos el uno para con el otro. Ayúdanos, Señor, a cada día practicar tu palabra, a ser portadores, Señor, a ser una voz que clame en el desierto, así como lo fue el profeta, Señor, Isaías, y el mismo Juan, el Bautista, Señor, anunciando tu venida. Eso hacemos hoy, Señor. Estamos anunciando que tú un día regresas por nosotros y que tú un día regresas, Señor, y que contigo vamos a reinar. Estamos expectantes, estamos gozosos en esta temporada y te queremos dar a ti toda la gloria y la honra por esto. Gracias por venir un día a esta humanidad y nacer entre nosotros, de humillarte, Señor, y hacerte el más humilde de los humildes, Señor, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendícenos, Señor, en el resto de este tiempo que lo presentamos a ti como una ofrenda. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.